con el ligamento colateral interno, ¿no? Que es el que más se lesiona y que tiene más frecuencia en sus lesiones. Entonces, las lesiones de meniscos y del aparato cálculo-ligamentoso de la rodilla son realmente lesiones complejas, porque en la mayoría de los casos van acompañadas las lesiones de los meniscos con ligamentos, o bien de los ligamentos con algunos elementos capsulares, o bien con los mismos meniscos. Por eso es que nosotros vamos a hacer un recuerdo ahora de lo que es la anatomía de la meseta tibial, que es la que nos interesa sobre todo. Y esta meseta tibial está dividida, como ya saben ustedes, en 3 compartimentos. Un compartimento externo, que sería que es el platillo tibial externo, una meseta medial y una meseta interna, que es el platillo tibial interno. Como ustedes pueden ver en esta imagen, que es una imagen que está vista de arriba hacia abajo, de la tibia, la epífisis de la tibia, vamos a ver que este segmento es el platillo tibial externo y este es el platillo tibial interno. Pero el platillo tibial externo tiene una característica, vean ustedes acá, que es menos cóncavo que el platillo tibial interno. Vean ustedes, acá hay una gran concavidad, pero sin embargo en esta parte del platillo tenemos acá una pequeña elevación con un montículo, lo que hace que sea menos cóncavo. Y de allí es de que los meniscos articulares pues van a tener características también especiales. El menisco articular interno, vean ustedes, es más amplio, más abierto que el menisco articular externo. Ahora, el menisco articular interno, vean, su cuerpo es más angosto, ¿no? Y en cambio, en el menisco articular externo, vean ustedes, el cuerpo es más ancho y también los extremos, las astas, ¿no? Que son más digamos, anchas que las del menisco interno. ¿Y por qué será esto? Casualmente por esta característica anatómica que tiene, pues, el platillo tibial externo, ¿no? Que es un platillo más que cóncavo, más que plano, casi convexo en su parte externa. Entonces, por ello es que este menisco le da mayor concavidad a la superficie articular para que pueda articularse con los cóndilos. Entonces, estos meniscos, que es el menisco medial y el menisco lateral, ¿no? Entonces son los meniscos que van a transmitir las fuerzas que vienen desde el extremo superior del fémur a través de sus cóndilos hacia los platillos tibiales. El menisco lateral o externo, vean ustedes, tiene una característica. Sus cuernos anterior y posterior están casi juntos. Y los ligamentos anterior y posterior casi se encuentran también unidos unos a otros. De tal forma que el ligamento meniscal anterior va a estar directamente por detrás del ligamento cruzado anterior. Y el ligamento meniscal posterior del menisco externo, vean ustedes, está mucho más adelante que el ligamento cruzado posterior. En cambio, los otros ligamentos se encuentran casi al mismo nivel. Vean ustedes, el anterior se encuentra casi al mismo nivel del ligamento cruzado anterior y el posterior se encuentra inmediatamente por detrás del ligamento cruzado posterior. Ambos meniscos están unidos por este ligamento, que es el ligamento transverso o meniscal transverso, que les da una característica importante a los meniscos. Que los meniscos, en el momento en que se producen los movimientos de flexión y extensión, este ligamento va a hacer que un menisco se disloque o se vaya fuera de las superficies articulares, de tal forma que los mantiene este ligamento, es un ligamento importante que va a mantener la relación, digamos, de los cuerpos anteriores
de los meniscos durante los movimientos de la rodilla. Es la misma imagen, en la parte medial posterior está pues el ligamento cruzado. Miren ustedes acá, vamos a ver. Acá tenemos esa misma imagen que hemos visto anterior, ¿no es cierto? Entonces ven ustedes como en la parte lateral, externa y casi medio posterior, hay este ligamento que es el ligamento colateral medial. Este ligamento colateral medial está íntimamente unido al menisco medial, o sea, al menisco interno. De tal forma que esta es una zona que le llaman la PAPI, que es una zona altamente propicia para las lesiones del ligamento colateral medial y también para que se produzca pues la lesión del menisco medial. Pues generalmente cuando hay lesiones del menisco, cuando hay lesiones del ligamento colateral medial, se producen pues también lesiones de ambos elementos, ¿no? Por eso es de que esta zona es una zona crítica cuando se produce una lesión de los meniscos. Entonces, el ligamento colateral interno, como dice acá, se relaciona con las lesiones del menisco interno. En cambio, el menisco, otra cosa que es importante, ven ustedes acá, este menisco tiene la forma de C, es más abierto, ¿no?, que el otro menisco. Y está unido en toda su longitud a la cápsula articular, ¿no? Y lógicamente, esta unión viene pues desde la parte anterior, el cuerno anterior, hacia el cuerno posterior. Por eso es que este menisco es menos móvil que el menisco externo, que no está unido a la cápsula, ni tampoco está unido al ligamento colateral lateral. Entonces, por eso es que el menisco interno es menos móvil que el menisco colateral lateral. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué se producen lesiones más frecuentes en el menisco colateral medial cuando hay lesiones del ligamento colateral medial? Porque este menisco pues está adherido a la cápsula articular y tiene menos movimiento. Entonces, esa sería una de las características de este menisco. Vean ustedes acá en esta imagen, estamos viendo que están los cuernos posterior, el cuerno posterior, acá tenemos el cuerpo y el cuerno anterior. Acá está la tuberosidad tibial anterior. Entonces, esta es una imagen que nosotros estamos viendo por arriba. Miren ustedes, acá tenemos el cuerno posterior, el cuerpo y el cuerno anterior. Esas son, digamos, las partes de los meniscos. Pero vean ustedes el grosor de este menisco en relación al grosor del otro menisco. Es mucho más grueso y más ancho que el menisco medial. Y lógicamente, como habíamos dicho, el menisco medial pues es más amplio y se une a la cápsula articular y al ligamento colateral externo. Entonces, el menisco externo, que es el menisco externo, ya tenemos el peroné, tiene casi la forma de una O, es bien cerrado, en cambio el otro tiene la forma de una C. Es más ancho en la parte posterior, ¿no? Esta es la parte posterior, acá está el ligamento cruzado posterior. Es más ancho que el menisco interno. Está unido a la cápsula en toda su longitud también, y esto hace que sea más móvil, porque como no está unido a la cápsula en toda su superficie, entonces es más móvil este menisco. Y en los movimientos que se hacen de flexo-extensión, de rotación interna y rotación externa, este menisco pues tiene más movilidad que el interno. ¿Por qué? Porque el interno está más unido a la cápsula articular y también está unido al ligamento colateral interno. Entonces, este menisco, pues, su parte posterior tiene este espacio, que es el hiato del popliteo, por donde pasa el tendón del músculo popliteo, el que está unido pues a la cápsula articular también, ¿no? Entonces, pero eso no es importante, lo importante son las características anatómicas que este menisco presenta
el menisco externo y que es más móvil. Segundo, que es mucho más cerrado en C, e incluso llega a ser un disco hay veces, y que forma, digamos, parte de la plataforma lateral externa de la rodilla. Entonces, este es más móvil. La pregunta sería, ¿cuál de los meniscos es más móvil? ¿El interno o el externo? Hemos dicho que es más móvil el externo, porque el interno está unido en toda su superficie a la cápsula articular y además está unido al ligamento colateral medial. En cambio, el menisco externo no está unido en toda su superficie a la cápsula articular y esto hace de que tampoco esté pues, unido al ligamento colateral externo y lógicamente esto lo hace más móvil. Por eso es más frecuente que este menisco, el menisco colateral externo, es menos frecuente a lesionarse, a romperse, que el menisco colateral interno. Las funciones de los meniscos. Vean ustedes, ¿qué es lo que hacen los meniscos? Los meniscos son los que soportan toda la carga del peso que viene a través del eje femoral y se reparte hacia los cóndilos. Entonces, como nosotros tenemos una cierta posición en las rodillas de valgización, miren ustedes, el menisco interno recibe menos carga que el externo recibe más carga. ¿Y por qué recibe el externo más carga? Porque el cóndilo femoral externo es un poco más largo que el cóndilo femoral interno. Entonces, esas son las características. Luego tenemos pues que en flexión de 90 grados los meniscos se mueven un 85%, ¿no? Y estos meniscos se mueven pues en el momento de la flexión, se van a deslizar encima de la plataforma de los platillos tibiales en un 85%. Y entonces, ¿por qué estos meniscos absorben los golpes o la presión? Es que tienen una viscosidad elástica, tienen características elásticas, casi como una esponja, que les digo, discretamente dura, que es por eso que va a recibir los choques de los cóndilos femorales que son transmitidos a través de la tibia. Pues esto también es, ya ustedes decían, ni siquiera para preguntarlo. Y hemos dicho pues de que los cóndilos femorales son superficies que sin cartílago articular, si se relacionaran directamente con los platillos tibiales, vamos a ver que los platillos tibiales pues son planos casi, no tienen convexidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los platillos tibiales? Le aumentan la convexidad a estas superficies de los platillos tibiales para que en forma congruente los cóndilos femorales puedan realizar movimientos de flexo-extensión y no se deslicen encima de las superficies planas de los meniscos. Entonces, los meniscos le aumentan la concavidad a los platillos tibiales. Y al aumentar esta concavidad, pues lo hacen que haya mayor estabilización entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales. Si no hubiera esta estabilización, lógicamente, pues se deslizarían los cóndilos femorales sobre los platillos tibiales y no habría la posibilidad de que se realizaran movimientos de flexión, de extensión, de lateralización, ¿no? de rotación externa y rotación interna. Generalmente vean ustedes, esta estabilización pasiva de la rodilla, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que su pérdida, o sea, la pérdida de la estabilización pasiva de la rodilla, no va a provocar problemas de estabilidad activa en la rodilla. Es decir, cuando se produce una pérdida de esta concavidad o una pérdida del platillo tibial, perdón, no del platillo tibial, sino del menisco que se encuentra sentado en el platillo tibial, la estabilidad pasiva no va a fallar, sino
va a mantener en cierta forma la estabilidad activa de la rodilla. Entonces, vean ustedes cómo es de que la rodilla pues tiene una estabilidad gracias a los meniscos, ¿no? Entonces, por eso sí contribuyen pues e incrementan, digamos, estos platillos tibiales, se incrementan pues actuando sobre la laxitud con que está asociada con los ligamentos colaterales y con los ligamentos cruzados. Entonces, cuando nosotros tenemos los platillos tibiales en buenas condiciones, los ligamentos cruzados, tanto del anterior como el posterior, sobre todo el anterior, van a tener una laxitud que va a permitir pues, que se muevan adecuadamente los cóndilos sobre los platillos tibiales. Esto es un poco de biomecánica, pero es importante, ¿no? que la función de los platillos tibiales hacen que el ligamento cruzado anterior pues tenga una mayor flexibilidad para poder realizar los movimientos de flexo-extensión. Aumentan pues la congruencia articular, como les decía, ¿no? Si nosotros no tuviéramos platillos tibiales, tendríamos si no tuviéramos los meniscos articulares, los platillos tibiales y los cóndilos tibiales no podrían tener una congruencia, porque unos son convexos y otros son pues planos. Entonces no habría ninguna congruencia. Entonces los platillos tibiales son los que aumentan la congruencia en esta superficie articular para los movimientos. ¿Y esto qué es lo que significa? Que facilita pues la movilidad articular. Si no hubiera una congruencia entre las mesetas tibiales que están ya con los platillos y los cóndilos femorales, pues la movilidad articular no sería adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque habría una pequeña porción de contacto nada más. En cambio, cuando están los platillos hay una gran superficie de contacto entre estas dos superficies. Entonces, además, si nosotros no tuviéramos los platillos tibiales, que son los que van a ser los amortiguadores prácticamente de la rodilla, pues no va a haber quien disminuya la presión. Las lesiones a nivel de la articulación de la rodilla serían más frecuentes, ¿no? Sobre todo, como les digo, en el compartimento externo del cóndilo femoral convexo se articula con la meseta tibial externa también convexa. Hemos dicho en anatomía de que la meseta tibial externa es media convexa, que no es plana ni siquiera cóncava como en el caso de la meseta tibial interna. Por eso que el platillo tibial externo es un platillo más ancho, tanto en su porción de sus cuernos como en su cuerpo, y da esto a una mayor estabilidad. Entonces también pues se ha demostrado que hay una correlación entre la pérdida de menisco y la incidencia de la artrosis. Si se produce la pérdida de los amortiguadores de la rodilla, es lógico que a medida que va pasando el tiempo van a chocar los cóndilos con las superficies de los platillos tibiales y estas articulaciones van a perder sus superficies cartilaginosas que cubren a estos segmentos articulares. Y se van a comenzar pues a producir lesiones de estos cartílagos que cubren las superficies articulares si no hubieran los amortiguadores que son los meniscos. Entonces, cuando se comienzan a destruir poco a poco las superficies articulares de los cóndilos y las superficies articulares de los platillos tibiales, se van a comenzar a formar pequeñas lesiones que van a originar dolor, ¿no? E impotencia funcional en la rodilla. Esto se denomina la artrosis, cuando hay destrucción prácticamente de los cartílagos articulares. Entonces, este es el problema de la artrosis, cuando se pierde pues la relación y cuando se pierden los meniscos, ¿no? Cuando hay una pérdida de meniscos, la rodilla termina en una artrosis. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no podemos agarrar y tener un menisco lesionado y retirarlo, como se hacía antes. Ahora ya no, ahora los meniscos se suturan, se reparan. Es como si estuviéramos reparando pues un amortiguador y no retirándolo. Entonces, claro que ya no queda en las mismas condiciones que inicialmente tenía, sobre todo
por los diferentes márgenes de vascularidad que tienen los meniscos, sino que estas lesiones de los meniscos ya no van a tener una gran congruencia como antes tenía normalmente la rodilla. Y esto hace, esta pérdida del menisco y de su superficie congruente, sobre todo en la gente que hace deportes, es muy difícil que se rehabilite. Tienen que pasar por lo menos unos 6 meses para que se haga una buena cicatrización del menisco y comenzar recién a hacer la reactivación, digamos, de la función de la rodilla. Tenemos ejemplo a nuestro capitán de la selección, ¿no? Que no puede, está comenzando a jugar recién. Después tenemos a otros jugadores de la selección también, de la Alianza Lima, a ambos que no se pueden recuperar porque no han respetado el tiempo de cicatrización de los meniscos y han hecho una posterior rehabilitación. Entonces, es por eso peligroso que un deportista se lesione los meniscos. Además, ¿qué otra función tienen los meniscos? A nivel de líquido, a nivel de la articulación hay líquido sinovial. Y este líquido sinovial, los meniscos van a estar localizados en toda la superficie de los meniscos, en las superficies cóncavas de los meniscos. Entonces, este líquido sinovial va a ser el que va a lubricar la rodilla para los movimientos de la articulación. Es como si le pusieran pues un aceite o una grasa entre dos metales que hacen de que esto hace que el frote entre los metales sea menor y no hay un desgaste de los metales. Es lo mismo que ocurre con los meniscos. Los meniscos son difusores de líquido sinovial, pues para que se produzca la nutrición meniscal. Y actúan como una estructura propioceptiva. ¿Qué cosa significa una estructura propioceptiva? Que son estructuras que son de características propias, ¿no? Dentro de las articulaciones. Entonces, esto, lógicamente, estamos hablando de los meniscos articulares de la rodilla, pero donde hay meniscos, todos los meniscos son propioceptivos porque tienen sus propias funciones que van a permitir que esa articulación tenga un buen movimiento. La vascularización e inervación. Esto es sumamente importante, porque van a ver ustedes cómo los puntos críticos pues, para una reparación meniscal están determinados en los segmentos en que se producen la rotura de los meniscos. Entonces, según la vascularización, el menisco se divide en 3 zonas. Una zona que es la zona roja, que es donde va a haber una gran cantidad de vasos sanguíneos. Y que esta zona roja es la zona externa, la que se encuentra pegada a la cápsula articular o está en relación con la cápsula articular. Y con la meseta tibial, que es la que le va a dar una rica vascularización e inervación a esta parte de los meniscos, ¿no? Pues tenemos una parte blanca, roja blanca, que es un sitio donde los vasos sanguíneos ingresan a la parte media del menisco, pero no en la cantidad ni en el grosor mismo de los vasos sanguíneos periféricos, sino que son mucho menores. Y después tenemos la blanca, que es donde no tenemos prácticamente ningún tipo de vascularización. Tanto en la parte roja, que es la que mejor cicatriza, y la roja blanca, que cicatriza, pero con menos seguridad que la zona roja, son las partes que se pueden reparar los meniscos. Pero sin embargo, la parte blanca, cuando se lesiona esta parte, generalmente no van a cicatrizar los meniscos. Entonces, en algunas oportunidades, cuando los meniscos, los desgarros meniscales son grandes, hay que retirar esos desgarros meniscales, teniendo presente que al retirar pues la zona blanca, que es la parte casi central del menisco, no se va a retirar las otras partes externas, que son los que van a dar la parte de la dispersión de las fuerzas que vienen a través de los cóndilos. Ven ustedes la parte roja, donde se comienzan los vasos que se sitúan en la periferia, rica en vascularización y terminaciones nerviosas. Al lesionarse duele. ¿Por qué? Porque esta zona está pues inervada.
¿no? Está inervada. En cambio, la parte que es roja-blanca es donde terminan los vasos sanguíneos, ¿no? Y es una zona casi avascular y tiene poco poder de cicatrización por esta falta de circulación. Y esta es la zona donde generalmente se lesionan los meniscos en los jóvenes y es una zona menos dolorosa. Es la que se lesiona, pero no va a producir tanto dolor como cuando se lesiona en las partes periféricas de los meniscos. Y la zona blanca es pues avascular, ¿no? Sin terminaciones nerviosas, zona asensorial consecuentemente que no tiene terminaciones nerviosas y por tanto su ruptura no va a determinar ningún tipo de dolor, ¿no? Prácticamente en esta zona hay solamente condrocitos. Su poder de curación es escasísimo. Generalmente cuando se produce una ruptura en esta parte de la zona blanca no va a haber una buena cicatrización del menisco por más que se haga una cirugía. Entonces, al lesionarse podrían, ¿no? Eso es entre comillas, podrían dar dolor, pero el dolor no es porque se haya lesionado el menisco, sino porque lógicamente las terminaciones nerviosas que se encuentran intermedias comienzan a entrar en contacto con los cóndilos y producir lógicamente pues este dolor, que es un dolor paradójico, si se quiere decir, en relación a los meniscos, a la porción central del menisco. Y ven ustedes, lo crítico pues es la zona con mayor asiento de fracturas. Entonces vamos a ver acá la imagen, vean ustedes. Este es el fémur, este es el cartílago hialino de la superficie articular del cóndilo femoral. Y acá tenemos el menisco. Vean ustedes la parte periférica, la parte que está pegada a la cápsula articular, de la zona roja, ¿no? Que es la parte que circunscribe las superficies de los platillos tibiales. En cambio, la zona roja-blanca, pues vean ustedes la parte media, donde ya las terminaciones nerviosas y los vasos sanguíneos son menores. Que esta tiene pues un proceso de cicatrización entre paréntesis, ¿no? Y finalmente viene pues la zona blanca, donde ya no hay terminaciones nerviosas ni vascularización, y que su nutrición está solamente por la difusión, digamos, del líquido sinovial en el interior de la cavidad articular, pero que esta zona pues no va a tener posibilidades de cicatrizar, digamos, porque le faltan los elementos importantes en la cicatrización, ¿no? Las células colágenas. Ahora, ¿por qué es que se producen en esta zona mayores lesiones en la gente joven? Porque es la zona donde va a terminar la relación del cóndilo con los platillos tibiales. En esta parte central ustedes han visto que los platillos tibiales no tienen cartílago articular meniscal. Entonces, cuando hay un gran traumatismo, cuando hay un movimiento brusco, generalmente esta es la zona que se queda atracada entre el platillo tibial y el cóndilo femoral y es por eso que se va a romper. Entonces, vamos a ver cómo acá en su biomecánica, pues el menisco interno soporta a fuerzas de la periferia que se traducen en menor movilidad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el menisco interno tiene menos movilidad, porque está adherido al ligamento colateral interno y adherido en toda su superficie periférica a la cápsula articular. El menisco interno tiene más posibilidades de quedar atrapado, sufrir un pellizcón o romperse. Esto es importante porque a veces al sufrir un pellizcón produce tanto dolor que es como si se hubiera roto el menisco. O cuando se pellizca y el movimiento biomecánico sigue su curso, esta porción queda atrapada entre el cóndilo y el platillo tibial y se va a desgarrar, se va a romper. Entonces, por eso es que este menisco interno tiene más posibilidades de quedar atrapado entre estas dos superficies. Pero ustedes, el menisco externo es más móvil, menos fijo a la cápsula articular. Ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? El menisco interno tiene más posibilidades de quedar atrapado en una rotación.
Los meniscos, en la rodilla se presentan movimientos de flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Entonces, en un movimiento de rotación, el menisco interno tiene más posibilidades de quedar atrapado porque como está más adherido a la cápsula articular y al ligamento colateral interno, este menisco interno no puede escapar fácilmente, si se quiere decir así, en este movimiento de rotación. ¿Por qué? Porque está fijo. En cambio, el menisco externo, en el momento en que se produce la rotación, se desliza más fácilmente, porque está libre, no está adherido a la cápsula articular. Y eso va a ser una de las preguntas que se va a hacer. ¿Por qué es que el menisco interno se lesiona más frecuentemente que el externo? Por su falta de movilidad debido a que está adherido a la cápsula articular. A la flexión, ¿qué pasa con la flexión con los meniscos? Se desplazan. Los meniscos se desplazan en el momento de la flexión. Y vamos a ver cómo se desplazan los meniscos. Si la flexión o extensión es un poco brusca, el menisco puede volver a su sitio inicial, ¿no? Es decir, cuando ustedes hacen un movimiento brusco, no dejan que el movimiento haga que termine su dirección y termine su amplitud de movimiento. Cuando hay una flexión y una extensión muy brusca, es decir, se hace violentamente el paso de la flexión a la extensión, ¿qué es lo que sucede? El menisco no tiene tiempo para regresar a su sitio y no puede volver a su sitio inicial. Y lógicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Pues queda atrapado, queda pinzado y al darse la extensión y se desgarra, pues, ¿no? En el momento que el menisco tiene que volver a su sitio, en el momento de la flexión, y si uno se levanta rápidamente, este menisco no vuelve a su porción inicial y se va a pellizcar y se va a romper. Entonces queda pinzado en el momento de la extensión. Y lo mismo, al realizar una rotación brusca con el pie en apoyo fijo, pues se produce la lesión del menisco. Es decir, todo movimiento brusco que se haga en la rodilla va a incidir directamente sobre los movimientos de los meniscos y sobre todo sobre los meniscos que no tienen una buena movilización, que es el menisco interno. También esto es en la hiperextensión. Hay actividades deportivas en que hay esas hiperextensiones de rodilla. O también en el momento en que se produce la hiperflexión. O cuando se produce un varo o cuando se produce un varo excesivo, se van a lesionar estos elementos anatómicos. En las roturas del ligamento cruzado es frecuente que se rompan los meniscos. ¿Por qué en las roturas de los ligamentos cruzados frecuentemente se rompen los meniscos? Porque en el momento, los ligamentos cruzados son los que son los frenos de los meniscos en el momento de la flexión y de la extensión. Entonces, cuando se produce una ruptura del menisco, del menisco anterior, hay un fácil deslizamiento del platillo tibial sobre el cóndilo. Y este deslizamiento fácil del platillo tibial sobre el cóndilo hace que se produzca pues, la ruptura de estos meniscos, ¿no? Con mayor facilidad. Lo mismo en el ligamento cruzado posterior. Cuando se rompe el cruzado posterior, pues los meniscos también se desplazan fácilmente hacia adelante. Y esto va a originar una ruptura mayor y más frecuente de los meniscos. Entonces, la rotura de los ligamentos cruzados, pues, cuando estas roturas son agudas, es más frecuente que se lesione el menisco externo. En forma aislada y la cronicidad, cuando hay pues lesiones crónicas, ¿no? De los ligamentos o de los meniscos internos, las roturas pueden ser longitudinales. Es decir, en estas lesiones de cronicidad, o sea, en las personas mayores de edad, porque habíamos dicho que más frecuente es que se produzcan las lesiones en los jóvenes, ¿no? En la porción avascular del menisco. En cambio, las personas de mayor edad se van a producir también lesiones a nivel de la porción medial, o sea,
avascular del menisco. ¿Por qué? Porque esta zona durante mucho tiempo ha sufrido movimientos de compresión, y al sufrir movimientos de compresión se han desgastado, han perdido su flexibilidad. Y estos meniscos antiguos van a tener una ruptura longitudinal que se llama asa de cubo, que la vamos a ver después, y que es más frecuente en las personas mayores que en la gente joven. Acá vemos nosotros, por ejemplo, como el menisco en extensión. Vean ustedes, cuando el paciente hace un movimiento de extensión, los meniscos se van hacia adelante. Cuando se hace un movimiento de flexión, los meniscos se van hacia atrás. ¿No? Acá estamos viendo en las figuras, miren los movimientos, la flecha es la que indican estos movimientos de los meniscos. Entonces, en la extensión, el menisco se va hacia adelante. En la flexión se van los meniscos hacia atrás. Lo mismo vean ustedes acá. En la rotación externa, el menisco, digamos, si se ha rotado la rodilla hacia la parte interna, pues el menisco interno va a rotar hacia atrás y el menisco externo va a rotar hacia adelante. Y lo mismo es cuando en posición neutra están las rodillas, o sea, no se han hecho movimientos ni de flexión ni de extensión, los meniscos mantienen su posición. En cambio, cuando la rotación es anterior, o sea, es hacia adelante, ven ustedes cómo el menisco externo rota hacia atrás y el menisco interno rota hacia adelante. Entonces, estos son los movimientos que van a originar las lesiones de los meniscos, porque se combinan estos movimientos con los movimientos de varo y en valgo, y lógicamente esto va a originar pues que estos meniscos se rompan, queden atrapados entre el cóndilo y los platillos tibiales y se rompan. La incidencia anual de los meniscos es de un 70 a 60-70% por 100.000 habitantes. Esta es una estadística norteamericana que la vamos a pasar, creo, no nos interesa. Es más frecuente en hombres y también vean ustedes por qué, porque realizan actividades deportivas de mayor esfuerzo. Ahora, es más frecuente la rotura del menisco interno. ¿Por qué? Por su falta de movilidad. Las lesiones traumáticas suelen estar asociadas a prácticas deportivas. Eso ya es característico, ¿no? Las atraumáticas, ¿cuándo se suceden las atraumáticas? Cuando los meniscos están desgastados, pues hay una degeneración de los meniscos y esto pues en la cuarta, sexta década de la vida. Entonces, las lesiones agudas de los meniscos son más en gente joven y las lesiones crónicas son más en gente mayor de los 40, 60 años, ¿no? El tercio se asocia con la ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Por qué es que se asocia estas rupturas al ligamento cruzado anterior? Sobre todo porque los movimientos que les he hecho los ligamentos cruzados son los frenos que van a hacer de que los cóndilos femorales no se vayan hacia adelante y atrás. Y cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, pues hay un mayor deslizamiento de los cóndilos sobre los platillos tibiales. Y esto es lo que va a originar pues las lesiones más agudas de los meniscos externos. En cambio, las crónicas, pues son lesiones que ya tienen muchísimos años en esos deportistas antiguos, en los que siguen haciendo deporte, o en las personas mayores de edad que por algún movimiento, por algún traumatismo que sufren en la rodilla, pueden lesionarse los meniscos internos. Entonces, lo importante de todo esto es que es más frecuente en jóvenes, que está relacionado más a los traumas, y que los meniscos que se lesionan con más frecuencia en la gente joven son los meniscos anteriores. Eso es la importancia de esta diapositiva. Los factores predisponentes. ¿Qué cosa es lo que predispone a que se produzcan estas rupturas? Vean ustedes acá el genu valgum o geno varo. ¿No? El geno valgum es cuando las rodillas están pues metidas hacia adentro. Y el geno valgum varo es cuando las rodillas están abiertas hacia afuera. Este varo es el que llaman de los jugadores de fútbol, ¿no? Entonces esas son las lesiones más frecuentes. Pues tenemos pues la inestabilidad articular. ¿Cuándo se produce una inestabilidad articular?
Cuando hay pues una atrofia muscular, sobre todo los músculos rectos anteriores, ¿no? Y estas inestabilidades articulares también se presentan cuando hay rupturas de los ligamentos cruzados o de la cápsula articular. Ya les he dicho que los ligamentos cruzados son frenos de los movimientos de la rodilla. Cuando no hay estos frenos, pues la rodilla se desliza como le da la gana. Entonces, si hay una ruptura crónica de los ligamentos cruzados que no se trataron, son proclives también a producir lesiones de los meniscos. Las anomalías congénitas, estos meniscos dicoides, ¿no? Que frecuentemente se rompen en estrella. ¿Por qué? Porque las cargas que vienen a través del fémur hacia los cóndilos, así que hemos dicho que el cóndilo externo que sea el que reciba más carga por la ligera posición en varo que nosotros tenemos. Entonces esta posición hace de que los traumas se dirijan más hacia los platillos tibiales, y lógicamente que los platillos tibiales es donde el menisco es más cerrado en sí, y en algunos casos es discoide, es como un disco plano, y es donde se pueden lucir con mayor frecuencia, se pueden producir las rupturas meniscales. Y las actividades específicas, cuando los pacientes están mucho tiempo de rodillas, o sea, de cuclillas, semisentados o sentados, realizando diferentes trabajos, los zapateros, los tapiceros, los mineros, los deportes en los cuales generalmente se tienen pues las rodillas flexionadas, como es en el judo o en los lanzamientos de bala, que siempre los movimientos para poder lanzar la bala no estamos pues o lanzar el martillo, no está el deportista no está con las rodillas en extensión o en media extensión, sino que generalmente pues dobla las rodillas para poder aumentar la fuerza para el lanzamiento, ¿no? Entonces estas son las actividades que frecuentemente se originan lesiones de los meniscos, la posesión, ¿no? Entonces, si yo le preguntara qué posiciones son las que producen generalmente mayor lesión en los meniscos, ustedes tendrán que poner las posiciones en las cuales las rodillas están semiflexionadas o flexionadas completamente. Los mineros dentro de las minas no están pues parados, siempre están con la rodilla flexionada, ¿no? Vean ustedes acá las posiciones de valgo, o la posición de valgo, hacen que las rodillas cambien pues, su posición a nivel de los platillos tibiales, los cóndilos, y esto puede lesionar los meniscos. Las atrofias musculares, acá tenemos un paciente con una atrofia muscular del cuádriceps, también hacen que esta articulación sea muy inestable, ¿no? Y que se originen, pues, lógicamente, lesiones a nivel de los platillos tibiales. Después miren ustedes esta posición acá, el paciente entra con un traumatismo y hace que se produzca un valgo de la rodilla. Esta porción de valgo de la rodilla pues puede producir lesión del ligamento, del menisco externo. Vean ustedes, acá hay otra posición en varo, que es esta, que es la de un voleibolista, de un basquetbolista, o de los lanzadores de peso. Miren ustedes cómo tienen las rodillas bien flexionadas, ¿no? Y que pueden originar también estas lesiones, y lo mismo los mineros. Los mineros están con las rodillas flexionadas, y al estar con las rodillas flexionadas y realizar un movimiento de extensión, que puede quedar atrapado el menisco entre el cóndilo y los platillos tibiales. El mecanismo de lesión, el menisco es aprisionado entre los cóndilos femorales y la tibia. También son aplastados. Y lógicamente este aplastamiento, si se quiere decir, produce pues desgarros longitudinales, ¿no? Pueden ser rechazados total o parcialmente hacia el interior de la articulación. ¿Cómo es esto? El rechazo de los meniscos viene cuando se rompen, digamos, sus superficies externas, sobre todo en el menisco interno. Hay una ruptura del ligamento interno, entonces este menisco es rechazado hacia el centro,
hacia el medio, hacia el interior de la articulación es donde se rompe. Por eso es que es muy grave una ruptura del ligamento colateral medial, y porque también va a comprometer el menisco, y es lo que ha pasado con Guerrero, ¿no? Hay varios mecanismos de lesión, entre ellos tenemos la rotación brusca, ¿no? de la rodilla. Cuando se hace una rotación brusca de la rodilla con el pie en apoyo fijo, sea movimiento externo o interno, se van a lesionar los meniscos. Entonces, ¿cómo se lesionarán los meniscos? Cuando pues hay un apoyo, ¿no? del pie, el pie está fijo y se rota pues la rodilla, se la rota hacia adentro o hacia afuera, y este será un mecanismo de ruptura de los meniscos. En la hiperextensión también hemos visto de que hay deportes en que el paciente el deportista puede quedar no con esa, digamos, flexión de 10 grados o de 20 grados que debe tener la rodilla normalmente, sino se hace una hiperextensión donde el paciente no solamente llega a tener unos 130 grados, sino más, hay una extensión mucho mayor, ¿no? Y la hiperflexión también, porque ustedes se acuerdan cuando hemos hablado de la biomecánica, pues en la hiperflexión violenta los meniscos quedan atrapados, ¿no? dentro de la articulación. En las alteraciones de los ejes, en esos pacientitos que caminan, que le dicen los chuecos, o aquellos que les dicen que están cuidando sus genitales porque caminan con las rodillas juntas, en valgo o en varo, en estos pacientes también son frecuentes las lesiones de los meniscos. El valgo forzado, o sea, cuando se produce un traumatismo, digamos, en la cara interna de la rodilla, se va a producir un varo forzado. Y este varo forzado puede producir pues una lesión del menisco interno, más el ligamento colateral interno y el ligamento cruzado anterior. A esto pues vean ustedes, ¿no? Los movimientos de rotación, el pie está fijo y se produce una rotación violenta y se produce un valgo forzado de la rodilla. Después tenemos, miren ustedes, lo contrario. El pie está fijo y se produce pues un movimiento de rotación interna violento y se produce un varo de la rodilla. Vean ustedes en esta imagen cómo este futbolista, la rodilla que ha hecho una hiperflexión de la rodilla. Después acá tenemos un levantador de pesas, que este levantador de pesas, en el momento en que hace la primera posición de levantar las pesas hasta la altura de los muslos, que es la primera posición, entonces que es donde se produce el pinzamiento del menisco porque ha hecho una extensión violenta de la rodilla. Vean ustedes acá esta posición del paciente en un valgo forzado, ¿no? Vean cómo en el valgo forzado se está produciendo también una lesión. Entonces vean todos los movimientos en rotación con el pie fijo, sea en varo o en valgo, en las hiperextensiones, en las hiperflexiones y en los valgos forzados se producen pues lesiones de los meniscos, ¿no? Ahora el diagnóstico es lógicamente el antecedente y el mecanismo en que se ha producido. Siempre ustedes tendrán que preguntarle al paciente y decirle, bueno, ¿cómo ha sido que usted se ha lesionado? ¿En qué posición estaba? El día yo estaba de pie y alguien me ha venido y me ha empujado al costado y ha hecho que mi rodilla se vaya hacia adentro, o se vaya mi rodilla hacia afuera, o me ha hecho que rote violentamente mi rodilla. Entonces ese es el mecanismo y el antecedente que debe tener. Ahora, si es una persona que también los antecedentes están en relación al trabajo y a la actividad física que realiza el paciente y a la edad también, ¿no? Si es gente joven, pues vamos a pensar en que se produce con más frecuencia la ruptura del menisco externo, ¿no? Perdón, del interno, porque tiene menor movilidad. Perdón.
Los traumatismos en giro de la rodilla semiflexionada. Ya hemos visto. Después se deben conocer los antecedentes traumáticos. El mecanismo de lesión, la torsión, la flexión, el valgo, el varo, que hemos visto en las imágenes anteriores. Los episodios de bloqueo, chasquido o derrame articular. Esto está relacionado a que, aunque hay personas que están caminando o doblan su rodilla y de repente se quedan con la rodilla flexionada y tienen que hacer un esfuerzo para que extiendan la rodilla, ¿no? Es un bloqueo de la rodilla. O en el momento que el paciente se levanta siente un crack, como si estuviera rompiendo una nuez, ¿no? Dentro de la rodilla. Ese es un chasquido. O cuando son pacientes que tienen frecuentemente pues derrames articulares, sobre todo en personas de edad, en las cuales hay una lesión crónica que está originando pues un derrame articular. Entonces hay que tener, esos son los antecedentes, ¿no? Luego pues tenemos la pérdida de movilidad y especialmente la extensión. Hay pacientes que no pueden estirar la rodilla y que pierden la movilidad. Entonces esos pacientes hay que sospechar en esos pacientes que tienen lesiones de los meniscos. Después las lesiones degenerativas, y hemos dicho pues todas las artrosis que se producen a nivel de la rodilla van a comprometer los meniscos, con rupturas sobre todo de tipo longitudinal, ¿no? A la exploración física, tenemos que ver cómo son los ejes de la rodilla, ¿no? En relación a los miembros inferiores. Hay que identificar si el miembro está en varo o en valgo, como está relacionado a los ejes que vienen desde del fémur hacia la tibia. Estos ejes deben ir directamente de la cadera hasta el tobillo. Si este eje varía hacia afuera, está haciendo pues un varo, ¿no? Y si este eje varía hacia adentro, pues va a estar haciendo un valgo. Entonces estos ejes son importantes. El derrame. El derrame articular ya lo hemos descrito ya con ustedes cuando hemos hablado de la hemartrosis. El derrame articular es una acumulación de líquido que se encuentra en la articulación de la rodilla. ¿Y qué nos origina este derrame articular? Primero nos va a originar una pérdida de las superficies óseas de la rodilla. O sea, no se va a notar la rótula, no se van a notar los cóndilos, ni los platillos tibiales, ni mucho menos la tuberosidad tibial y el ligamento rotuliano. Entonces la rodilla se forma, es como una bola, ¿no? Entonces esa es una de las características que como se llama, que hay un derrame dentro de la articulación, ¿no? Y cuando nosotros hemos dicho ya antes, que hemos dicho en las clases anteriores, que cuando con el dedo se aprieta la rótula hacia atrás y sacamos el dedo, la rótula inmediatamente vuelve a salir. A eso se llama el signo del témpano. Y cuando hay un derrame menor y hacemos que la rótula, hundimos la rótula y comienza a chocar con los cóndilos femorales, entonces se llama el signo del choque rotuliano. Entonces, en cualquiera de estos casos hay que hacer una punción, ya les había dicho, ¿no? Se divide la rodilla en 4 cuadrantes y la punción generalmente se hace en el cuadrante superior externo de la rodilla para ver qué tipo de líquido es el que está saliendo. En el caso de los derrames crónicos de la rodilla, pues es un color citrino, ligeramente turbulento, ¿no? Ligeramente turbio. No es completamente turbio como en los casos de las infecciones, es ligeramente turbio, con agregados así como pequeñas motitas de algodón dentro del líquido sinovial. Entonces, por eso es importante hacer una punción de la articulación. Puede haber un derrame de tipo hemorrágico. Si ha sido un derrame hemorrágico, con el tiempo puede volverse de un color amarillento, ¿no? Y si no es hemorrágico y es amarillento, es por un signo de un proceso inflamatorio de la cápsula articular o de las mismas sinovial.
Entonces, hay que ver también por las amiotrofias que se producen a nivel de los músculos, que son los que van a dar el sustento a la rodilla, pues la amiotrofia muscular del cuádriceps. Cuando es un músculo que se encuentra en la parte anterior del muslo, es un músculo pues, que se atrofia en relación al otro lado. Entonces, estas hemiotrofias son signo de que esa rodilla no ha estado funcionando bien. Y al producirse esta amiotrofia, ¿qué es lo que pasa? Que la articulación queda suelta, y en el momento que esta articulación está suelta, pues es más proclive a que se produzca una luxación o un atrapamiento de los meniscos. Entonces, generalmente estas lesiones son crónicas, ¿no? De exploración ligamentosa. Al menisco se lo puede explorar aisladamente y se explora todo. Es decir, cuando ustedes hacen una exploración de los meniscos, tienen que palpar los rebordes de los platillos tibiales y palpar haciendo movimientos de rotación, extensión y flexión de los rebordes. Entonces, pues ustedes van a sentir como, por ejemplo, si sea un menisco se ha lesionado, hay dolor en el interespacio articular cuando las lesiones son en las áreas rojas. Pero cuando son en las áreas blancas, generalmente pueden dar un derrame, generalmente no dan nada. Pero ¿qué producen esas lesiones de las partes blancas? En que se produzca un atrapamiento del menisco y lógicamente pues la rodilla queda trabada, ¿no? Trabada en flexión. Y después hay que poner un poco de anestesia para destrabarla. Y esto es importante, esta parte de acá, donde dice es importante explorar siempre ambas rodillas. Nuestro organismo tenemos la suerte que nuestro organismo tiene segmentos simétricos. Y que si nosotros palpamos las rodillas y podemos diferenciar las asimetrías que puedan existir o los puntos dolorosos que se pueden presentar cuando hacemos una palpación sobre los bordes de los meniscos, en la parte posterior del hueco popliteo o en las partes anteriores entre los espacios que están entre las rótulas y los platillos tibiales y el espacio que está pues entre el tendón rotuliano y los platillos tibiales. Entonces, todas estas maniobras de exploración son importantes que se realizan en la exploración física. Es difícil hacer un diagnóstico de estas articulaciones. Hay que tener mucha experiencia, pero sin embargo lo que ustedes tienen que hacer es que preguntar al paciente si se le trabó alguna vez la rodilla, si se le hinchó la rodilla o si tiene inestabilidad, que en los movimientos de flexión y extensión la rodilla se vaya para adelante o para atrás. Estos son signos importantes en estas lesiones, ¿no?, de los meniscos. Ahora vean ustedes, acá hay unas imágenes que he puesto que están relacionadas directamente ¿no?, a lo que pasa. Cuando nosotros extendemos la rodilla, el hueco popliteo queda pegado hacia la superficie de la camilla. Entonces, cuando hay una lesión de los meniscos, esta pues, este es el signo del puente. ¿Por qué el signo del puente? Porque vean ustedes, por debajo de esta parte está pasando la mano. Y eso no es más que una demostración de que esta rodilla está bloqueada, que no puede realizar una extensión completa. O el dolor a la rotación, que es el signo de Steinmann 1, ¿no? Vean ustedes acá, tenemos a la rodilla en semiflexión y hacemos rotación externa y rotación interna palpando la rodilla, ¿no?, por a los costados de la rótula. Entonces se produce un dolor. También hay dolor a la extensión, es el Steinmann 2. Entonces el Steinmann 1 es cuando se producen movimientos de rotación con la rodilla en flexión y hay dolor. Y cuando hay dolor también, en el momento en que nosotros tomamos estando de la rodilla en flexión, la extendemos. Y ese es el Steinmann 2. El McMurray resalte que es más confiable. Miren ustedes, el McMurray es más confiable.
Miren ustedes cómo se hace movimientos de flexión y extensión de la rodilla rotándola, y si sienten ustedes que hay un resalte, un chasquido, eso nos hace pensar en que hay una ruptura de los meniscos. Al igual, miren ustedes, cuando el McMurray es positivo también cuando se hacen movimientos de flexión y extensión de la rodilla y también de rotación externa y rotación interna, sobre todo rotación interna. Entonces son los signos más importantes. El más confiable es el McMurray, no el Steadman, y la limitación a la extensión del signo del puente no es más importante. Este es más importante, el signo de McMurray. Las pruebas complementarias, lógicamente, son las radiografías anteroposteriores y laterales no son muy importantes porque no le dan cada característica específica, porque los meniscos no son pues radiopacos, no son tejidos blandos. Pero sí, lo importante es la resonancia magnética. Vean ustedes en la resonancia magnética, pues tenemos una ruptura de tipo 1, que es originada por una degeneración o ¿no? una destrucción crónica del menisco. La tipo 2, que es una capsulilla intrameniscal. Miren ustedes cómo acá en este sector está roto el menisco. Y el tipo 3, que está fragmentado. Vean ustedes cómo hay pequeños fragmentos del menisco dentro de la articulación. Esas son las pruebas más reales que una radiografía simple no les va a dar nada. En cambio, una resonancia magnética sí, ¿no? Nos da las características específicas. Lógicamente que la tomografía axial computarizada está más indicada en la valoración de los resultados de una cirugía. Y la artroscopía diagnóstica es mucho más fina, ¿no? Entonces, con esa artroscopía diagnóstica nosotros podemos determinar el tipo de lesiones que hay, la cronicidad, incluso podemos llegar con este tipo de artroscopía diagnóstica ya a hacer una definición de una cirugía artroscópica. Miren ustedes los tipos de lesiones, ¿no? De los meniscos. Acá tenemos una de tipo longitudinal, que es más frecuente, ¿no? Esta es la más frecuente en las personas adultas, la longitudinal. Y vean ustedes acá una en asa de cubo. Esta es la asa del cubo, ¿no? Entonces, estas son las más frecuentes en las personas mayores. Las lesiones longitudinales y las lesiones en asa de cubo. En cambio, miren ustedes las radiales, que son estas. ¿Por qué llaman radiales? Porque van del centro hacia la periferia, como los radios de la bicicleta. Estas son más frecuentes en gente joven. Las lesiones horizontales también, miren ustedes cómo se ha seccionado completamente el menisco. Y las lesiones de menisco discoide, que son lesiones centrales donde se apoyan los cóndilos femorales. Entonces, las más frecuentes son, ¿cuáles? Las lesiones horizontales y las lesiones radiales, ¿no? O transversas o radiales, son las más frecuentes. Estas 4 de acá. El tratamiento de la fase aguda. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues si existe un bloqueo de la rodilla, se le pone un poco de anestesia local, se le puede poner y se trata de desbloquear. O sea que si la rodilla está bloqueada en extensión, se le hacen los movimientos de rotación interna, rotación externa y extensión y flexión, hasta que el momento en que cede la rodilla y se desbloquea. Si hay dolor o derrame, que eso generalmente aparece después de las 8 horas en que se ha producido la lesión de los meniscos, no hay que tratar con antiinflamatorios, sino simplemente con analgésicos. Porque si nosotros tratamos con antiinflamatorios, los antiinflamatorios y los AINES generalmente producen cicatrizaciones retardadas, ¿no? Sobre todo en aquellos ancianos que tienen aquellos pacientes que tienen una cronicidad, que sienten dolor, antiinflamatorios y antiinflamatorios, y esto no es bueno, ¿no?
Ahora, el tratamiento conservador, como es este, que son las rupturas longitudinales, pequeñas y más degenerativas, pues, ¿qué es lo que se debe dar? Tratamiento en hielo, analgésicos y fisioterapia. En pacientes con lesiones degenerativas traumáticas, en pacientes asintomáticos. Estos pacientes asintomáticos de repente no sienten dolor, pero tienen un derrame. Entonces, en estos pacientes el tratamiento conservador es solamente analgésicos y fisioterapia y hielo en la rodilla, ¿no? Pueden ustedes ponerle también un vendaje o pueden ponerle una órtesis graduable para limitar los movimientos. Pero generalmente lo que ustedes tienen que hacer es, viene un paciente con un bloqueo donde ustedes, en atención primaria, pues que tiene un traumatismo, le diagnostican una lesión de ligamentos o le han diagnosticado una lesión de ruptura de meniscos, lo que tienen que hacer es colocarle su bolsa de hielo y hacerle una artrocentesis, eliminar el líquido que se encuentra en la articulación, su vendaje, ¿no? Entonces, pero en los pacientes que tienen lesiones graves, lógicamente, pues que ya el tratamiento es quirúrgico. Serán pues suturas meniscales, estas menisectomías que se hacían antes ya no son menisectomías totales, sino son menisectomías parciales. Cuando no es posible pues, reparar el tendón, sobre todo cuando son esas rupturas que se producen en la zona blanca, ¿no? Ahora, la menisectomía parcial ya está completamente descartada hoy día. No se puede sacarle aún un amortiguador pues, a un paciente. Y lógicamente, pues que las complicaciones generalmente son un 20%, porque se comienza a producir artrosis con todos los signos, ¿no? El edema óseo, la destrucción del cartílago articular, la inflamación de las lesiones pues, de la sinovial y de los ligamentos cruzados. ¿Y a dónde va a evolucionar todo esto? A la artrosis, ¿no? Entonces, a la destrucción de la articulación de la articulación de la rodilla. Ahora, pues se hacen trasplantes, ¿no? Que es el injerto y el trasplante sintético. Pero en los últimos estudios estos trasplantes no dan ningún resultado positivo. Y lo que se tiene que hacer son inyectar al paciente células madre dentro de la articulación, ¿no? Para que estas células madre hagan un proceso de regeneración por lo menos en unos 6 a 8 meses. Tampoco es de que se dan células madre por vía oral, como hacen propaganda, ¿no? En cápsulas las células madre. ¿Dónde se ha visto eso? Es una estafa. Entonces se hacen células madre que se retiran directamente del tejido graso, o bien se hacen pues células plasmáticas que se obtienen mediante la centrifugación y estas células se inyectan directamente a la articulación. Estas dan buen efecto, ¿no? Pero el efecto es largo, no es en un mes, en 2 meses, o en 8, 10 meses, ¿no? Entonces, en la meniscopatía degenerativa no está pues la meniscectomía en primera línea. No se debe de hacer eso. Hay que hacer una limpieza, porque en las meniscopatías degenerativas generalmente se producen sinovitis, o sea, ahí la sinovial comienza a crecer en el interior de la rodilla y este crecimiento de la sinovial hace que se atrape dentro del cóndilo y del platillo tibial y comienza a producir mayor inflamación, mayor secreción de líquido, ¿no? Dentro de la articulación. Entonces, si uno hace una artroscopía, pues encuentra de que esta lesión es una lesión que está produciendo mucho problema, mucho dolor, mucho aumento de volumen, mucha impotencia funcional o bloqueos frecuentes, pues se puede hacer una meniscectomía parcial. O sea, retirar parcialmente el menisco, pero no retirarlo completamente. Y generalmente la meniscectomía parcial está dirigida ¿a qué? A la parte central del menisco, que es la que no se regenera.
¿no? Donde no tiene ningún tipo de, digamos, de circulación y de buena nutrición. El quiste meniscal. Ahora, esta es una carta importante, ¿no? En lo que corresponde a los procesos también inflamatorios, ¿no?, de los meniscos. Estos quistes meniscales generalmente se producen cuando los meniscos se rompen en sentido transversal. Vamos a pensar que este es el menisco, ¿no? Y se ha roto el menisco, esta es la zona de la cápsula articular, y se ha roto el menisco en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? El líquido sinovial comienza a ingresar por la ruptura del menisco y comienza a producir un quiste, ¿no? Alrededor de la cápsula articular. Esta es la cápsula y la cápsula también está acá adentro, ¿no? Estar envolviendo al quiste, y son los famosos quistes sinoviales o los quistes meniscales, que también se les llama. En este caso, lo que hay que hacer es evacuar el quiste y ver la posibilidad de hacer una sutura meniscal si es que el proceso, digamos, de la lesión ha sido en la zona roja o en la zona rosada, ¿no? Pero si es en la blanca, pues hay que hacer una mastectomía, ¿no?, parcial. Habrá que retirar esta parte del menisco mediante una artroscopía. Vean ustedes, ahora ya todo es cirugía artroscópica, como a través de la cirugía artroscópica se pueden hacer las suturas de los meniscos, ¿no? Se pueden hacer reparaciones de los meniscos. Por un lado entrará la cámara y por otro lado pues entrará en el sistema de suturas, ¿no? Y acá en este caso, por ejemplo, se puede hacer una meniscectomía parcial, ¿no?, sacar esta parte del menisco que está protrudiendo, o pues una reparación también con suturas en los bordes de los meniscos. Vean ustedes como acá en el borde externo del menisco es una zona pues que va a regenerarse porque hay una buena vascularización. Entonces acá será una sutura. En cambio acá en esta zona, que es una zona central donde no se va a regenerar el menisco, habrá que hacerle una resección meniscal. Retirar estos flats, estas especies de lengüetas que están originando este proceso inflamatorio. Bien. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, la parte esta de meniscos, ¿no?, es una parte tan sencilla, digamos, de entender en lo que es la traumatología. Sin embargo, ustedes deben tener un concepto no tan amplio, pero un concepto general de lo que son estas lesiones, ¿no?, de los meniscos. Y las lesiones de los meniscos están relacionadas ¿a qué? A los movimientos que se producen dentro de la articulación y relacionados a los movimientos de los cóndilos sobre los platillos tibiales. En estos movimientos de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, lateralización, son los que van a producir generalmente las lesiones. Y ya sean en casos, por ejemplo, agudos, ¿no?, en un traumatismo agudo de bar o valgo, o cuando un paciente ha fijado el pie en el piso y hace una rotación externa o una rotación interna de la rodilla, pues puede lesionar los meniscos. Y sobre todo cuando son, digamos, lesiones que se producen a nivel de los meniscos, están relacionadas pues también a ruptura de los ligamentos cruzados o de los ligamentos colaterales, ¿no? De tal forma que ustedes, cuando tengan un paciente que tiene dolor de rodilla y que tiene un derrame, y le hacen una punción y le encuentran un líquido hemorrágico, pueden pensar en que si ha sufrido un traumatismo, puede tener una fractura, que habíamos dicho en la clase anterior. Al sacar el líquido hemorrágico, ustedes ponen el líquido hemorrágico en una cubeta, y si hay gotitas de grasa sobrenadando en la cubeta, pues pensarán ustedes en una fractura, porque esa grasa está saliendo del tejido trabecular, ¿no?, óseo trabecular. Pero si es un líquido sanguinolento, pues puede ser que haya habido un atrapamiento nada más de la sinovial y haya producido hemorragia. Entonces se evacúa, se venda y se comienza a hacer una evaluación del paciente semanal o quincenal.
para ver cómo está evolucionando. Y si es un paciente que viene pues en una emergencia, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en una emergencia si están en un puesto de salud? Lo primero, ponerle unas bolsas de agua fría a la rodilla para disminuir el proceso inflamatorio. Y ponerle, no se olviden, solamente ponerle analgésicos, paracetamol, tramadol. No le vayan a poner pues ibuprofeno o diclofenaco, no. Solamente analgésicos. Porque se han visto que los AINES originan un retardo en el desarrollo de la cicatrización de los meniscos. Entonces no se deben utilizar antiinflamatorios. Entonces su bolsa de agua, una buena evaluación, ustedes van a hacer las maniobras necesarias para poder determinar si son lesiones de meniscos o no, o si son lesiones de ligamentos, que los vamos a ver ya en la siguiente clase. Y después de todo esto, ustedes pues agarran, y si hay un derrame articular, hacerle una punción y hacer esta punción terapéutica y diagnóstica. Terapéutica porque van a evacuar ustedes pues la articulación y la van a dejar la articulación sin ese contenido que está determinando una mayor inestabilidad. Y le pondrán su bendita elástica sin apretar mucho tampoco. Y esa sería la terapéutica. Y la diagnóstica para ver si es un líquido citrino. Si es un líquido citrino significa que es una patología crónica de la rodilla. Y si es un líquido sanguinolento puede ser de dos tipos. Un líquido sanguinolento que no coagule y que tenga gotitas de grasa sobrenadando, que nos haría pensar en una fractura de rodilla. Puede ser de los cóndilos o puede ser de los platillos o de la misma rótula. O si es un líquido hemorrágico que ustedes lo puncionan y lo retiran y no coagula, entonces, y tampoco tiene gotitas de grasa, puede ser que haya sido un atrapamiento de la sinovial y ha producido esa hemorragia, o esté roto el menisco. ¿En dónde? En su segmento lateral, o sea, en el borde más externo, que es donde tiene una buena vascularización. Y generalmente, como ya nos demuestra la experiencia, estos pacientes, cuando no hay signo de bloqueo, lo que hay que hacer es reposo, hacer un buen diagnóstico, lógicamente una tomografía computarizada, y si es un deportista, pues habrá que operarlo y hacerle una sutura del menisco. ¿No? Pero si no es un deportista, es una persona, pues un profesional que camina normalmente, o sus actividades no son de esfuerzo, entonces hacer de que no haga movimientos de esfuerzo, darle sus analgésicos, que esté con su venda, y su rehabilitación permanente del músculo cuádriceps, porque cuando hay una lesión en la rodilla, el músculo que se va a atrofiar más fácilmente es el cuádriceps, o sea, el extensor de la rodilla. Y mientras más atrofiado esté este músculo, definitivamente vamos a tener, ¿qué cosa? Una rodilla más flácida, una rodilla menos estable. Entonces lo que hay que hacer es recuperar con fisioterapia el músculo cuádriceps de la rodilla, que es muy difícil de recuperarlo, pero hay que hacerlo. Eso sería en forma general lo que les interesa a ustedes en esta lesión de meniscos, ¿no? Siempre les recalco, o les voy a recalcar, de que lo que nos interesa o les interesa a ustedes saber es cuáles son los meniscos que se rompen más fácilmente, los meniscos externos o los internos. Los meniscos internos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son meniscos que son menos móviles, porque están adheridos a la cápsula articular y al ligamento colateral interno. Entonces, al tener menos movilidad, en el momento de la extensión y de la flexión, su desplazamiento va a ser más lento y van a quedar atrapados entre el cóndilo y los platillos tibiales, y es de esa forma en que se van a romper. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Si no tienen pregunta, yo les voy a preguntar. ¿No tienen ninguna pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches, señorita. Disculpe, en el caso del tratamiento solo conservador, ¿por cuánto tiempo se recomienda, doctor?
Generalmente son 6 meses. Es que lamentablemente nosotros no tenemos, mire, el tratamiento si es en un deportista joven, hemos dicho, es quirúrgico también, ¿no? Artroscópico. Si es una lesión de un menisco donde se puede tener un buen proceso de cicatrización. Son en la zona roja o en la zona rosada, ¿no? Porque en la blanca difícil. Entonces, este proceso de recuperación, lógicamente, va a llevarnos a que el paciente tenga un mayor tiempo de reposo y generalmente pues son de 4 a 6 meses. Por eso es que hay que tener mucha paciencia con los pacientes que tienen este tipo de lesiones, porque no tienen una rehabilitación rápida. Y es el peligro de que a veces ellos, en cierta forma, quieren regresar a sus actividades deportivas, pero no puede ser tan rápido, ¿no? Que ellos regresen a sus actividades deportivas. Entonces lo que hay que hacer es tener un poco de paciencia y que la rehabilitación pues sea un poco prolongada, y sobre todo evitar que se atrofien el músculo cuádriceps, ¿no? Que es el músculo que, digamos, estabiliza la rodilla. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, una pregunta. De las lesiones de los meniscos que mencionó, las longitudinales, transversas, radiales, horizontales, ¿cuál sería el más grave, doctor? Las más graves son las transversas, que comprometen o sea, las radiales, ¿no? Las que comprometen todo el menisco. Porque no solamente que lesionan, digamos, la zona roja, la rosada y la blanca, ¿no? No solamente lesionan una parte, sino lesionan completamente todas las partes. Y son pues lesiones de gente joven. También longitudinales, ¿no? En gente joven, pero son las más difíciles de tratar porque se tiene que llevar una cirugía y esa cirugía pues es digamos, de tiempo prolongado por su cicatrización. Ahora, las longitudinales en asa de cubo son generalmente de gente mayor, ¿no? Ya de personas que han pasado los 50 años y que son lesiones que se han producido por degeneración del menisco. Entonces también se producen longitudinales en gente joven, pero no son en asa de cubo, sino son longitudinales que van a producir una ruptura longitudinal en una porción del menisco, no en todas las porciones del menisco como son las de asa de cubo. Las de asa de cubo generalmente van desde un cuerno hasta el otro cuerno, ¿no? Y tienen un flat en forma de una asa. Entonces, esas son, lógicamente, una persona mayor se puede hacer una extirpación de esa asa de cubo porque es una persona que ya tiene una meniscopatía crónica. En cambio, las de los jóvenes, que son las más frecuentes, esas son las más difíciles de tratar y son las más delicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente joven está dedicada pues a su actividad deportiva, que es parte, digamos, en algunos casos, como de los jugadores profesionales, parte de lo que es su actividad de vida, ¿no? Entonces, esos son las más graves. Y sobre todo aquellas las que se presentan pues en las partes blancas. En la blanca es donde no hay circulación, no hay reparación. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Tienen alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctor, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta con referente a lo último que usted mencionó en relación a las lesiones de asa en cubo en personas mayores. Digamos, en este caso, esas personas o las personas mayores entonces estarían discapacitados, doctor, después, digamos, de haberse complicado, digamos, bueno, después de que se le ha operado, o sea, esa persona estaría en silla de ruedas o... No.
Casualmente se opera para retirar esa parte del menisco que está produciéndole bloqueo, pues. O sea, la gente mayor, los bloqueos generalmente son de gente mayor, ¿no? Y esta gente mayor, pues, lógicamente, si tiene un bloqueo, no va, como le explico, no va a tener la posibilidad de caminar si tiene un bloqueo, porque su rodilla está flexionada y ha quedado allí. Entonces, lo que sí se hace es, pues, si se retira la asa de cubo, el paciente va a recuperar su actividad normal. No va a quedar, digamos, con ese bloqueo. Si lo dejamos con bloqueo, sí. Pero ya es una persona, pues, de todas maneras, que ya tiene cierta discapacidad. ¿Por qué? Porque ya tiene una rodilla que tiene una inflamación crónica, ¿no? Entonces, si es una inflamación crónica, el paciente va a estar con permanentes dolores, molestias en la rodilla, y lógicamente va a hacer de que no tenga una buena actividad física, sino su actividad física sea, pues, limitada, ¿no? Entonces no quedan discapacitados, no quedan en silla de ruedas, sino más bien se le mejora el proceso, ¿sí? Sí, sí, doctor. Doctor, ¿y el proceso de recuperación, en el proceso tendrían que usar muletas, algo así? Claro. Ah, Al principio el paciente que tiene, a ver, hagamos un análisis. Si los meniscos son, digamos, como amortiguadores y están lesionados y nosotros le seguimos haciendo la carga, o sea, seguimos cargándole peso al menisco, se va a lesionar más, ¿no es cierto? O se va a romper más. Entonces lo que hay que hacer es disminuir la carga. Y una forma de disminuir la carga es disminuyendo el peso. Hay pacientitos, por ejemplo, que son ligeramente obesos, pues no, que están aumentados de peso. Entonces en estos pacientes habrá que hacerles disminuir el peso hasta que tengan un peso ideal de acuerdo a su talla. Y luego, mientras disminuyen de peso y hacen la rehabilitación, tienen que utilizar muletas, porque si no estarían cargando pues la rodilla igual nomás. Y al cargar la rodilla va a tener ¿cómo se llama la posibilidad de lesionar más ese menisco, ¿no? ¿Cómo se apellida, señorita? Quispe-Lipa, doctor. Quispe-Lipa, ¿no? La señorita Miriam, ¿no? Sí, doctor. Por su intervención le vamos a poner pues un asterisco porque está interviniendo, está muy bien. ¿Cómo se llaman sus compañeros que intervinieron antes? Chambi-Yupa, doctor. ¿Perdón? Chambi-Yupa. Chambi-Yupa, ¿no? Sí, doctor. Pedro David. Sí, doctor. No, Pedro está bien en sus clases, en sus exámenes, pero bueno, hay que también reconocer que pues hay otra intervención más que hubo. Merma, creo, doctor. Nerma. Sí, merma. Merma, a ver, ¿dónde está acá? La señorita Soledad, ¿no? Bien, señorita Soledad. No está muy bien en sus notas, pero va a mejorar con toda seguridad. Bien, entonces quedamos en eso. La próxima clase vamos a hacer, es un poquito largo, esta parte un poquito, no es muy fácil de entender, esta parte de los meniscos y ligamentos cruzados. Pero lo único que quiero que ustedes sepan que en atención primaria, ¿qué es lo que van a hacer con un paciente que viene, que lo diagnostican? Primero diagnosticarle, ¿no? Si es una lesión de rodilla, sea de meniscos o no sea de meniscos, ponerle una bolsa de agua fría o hielo si tiene hielo. Bajar la inflamación por los medios físicos. Si tiene un derrame articular, evacuar esa articulación y hacer con esta evacuación dos funciones, una función terapéutica y una función diagnóstica, ¿no? Y después de eso, inmovilizar la rodilla con un vendaje elástico, ¿no? Que poner un vendaje elástico para evitar que esa rodilla se llene de líquido y segundo, para darle mayor estabilidad a la rodilla. Y luego, pues, sería transferir al paciente para que le hagan su rehabilitación y le hagan una tomografía o una resonancia magnética. Mejor una tomografía, porque resonancia no tenemos en nuestro medio.
hacerle una resonancia para ver el diagnóstico definitivo, si es una ruptura de un menisco o una ruptura de ligamentos, y hacer ya el tratamiento más adecuado, ¿no? Es lo que ustedes tienen que hacer, pero lo más importante es hacer también la historia clínica bien hecha. Y no se olviden de que no hay que darle AINES a estos pacientes, ni corticoides para disminuir el proceso inflamatorio, porque esto retrasa la cicatrización de los meniscos. Bien, entonces vamos a salir de la plataforma. Mientras más intervenciones tengan y lógicamente las intervenciones sean coherentes, vamos a ¿cómo se llama? Aumentarle su notita, ¿no? Después van a dar otro examen de recuperación. Tenemos mucho tiempo. Hasta el 16 de diciembre tenemos, ¿no es cierto?, para el último examen. Son 2 exámenes nada más. Hola. Sí, doctor. Son 2 exámenes, ¿no es cierto? Entonces el 16 de diciembre es el otro examen. Miren, casi estamos terminando ya la parte